Bienvenidos a La Voz de la Biblia, el espacio donde aprenderás la palabra de Dios al dejar que ésta, en su luz, se interprete a sí misma. Seis largos episodios, no por su duración, sino por la percepción de esperas semanales, nos han precedido para dar por sentado que nos mintieron, que no existe rapto pretribulacional, que la segunda venida de Cristo trae el arrebatamiento de la iglesia. Hoy entraremos más profundo aún. Entraremos en el misterio del sexto sello, cumpliéndose al final de todo. Sos bienvenido, que disfrutes este episodio. Comencemos. Bien, Diego, habíamos quedado entonces en que hoy hablabas acerca de por qué el sexto sello se cumple al final de todo. Y teniendo en cuenta sobre todo, ¿no? Que el sexto sello se rompe antes del séptimo, obviamente, y es el séptimo el que empieza a traer las trompetas que a su vez traerán las copas. Si todo esto sucede así es. ¿Cómo puede entonces consolidarnos la palabra con la idea de que el sexto sello es, como efectivamente leemos, la segunda venida de Cristo y por tanto cumplirse al final? ¿Cómo lo entendemos? Cuando nosotros leemos el sexto sello, definitivamente nos damos cuenta de que esa es la venida de Jesucristo. No lo podemos entender a simple vista a menos que hayamos hecho todo el recorrido que nosotros hicimos mostrándonos la palabra del Señor, el mapa escatológico y el colapso cósmico. Definiciones que no van a entender aquellos que recién se están enganchando hoy a nuestro programa. En realidad, tienes que ir oyente desde el episodio 1 hasta aquí para entender absolutamente todo. Aunque entramos más profundo en escatología desde el episodio 2, ¿no es cierto? Sí, el primero fue enfrentar, si acaso se podía, Apocalipsis 3:10 con Juan 17:15. Así es, y nos dimos cuenta de que ese fue el puntapié, la inercia para toda esta serie de estudios, que salió casi sin querer. Así es, salió casi sin querer queriendo. El Chavo del Ocho no pasa nunca de moda. Bueno, Diego, no nombremos programas por aquí, no sea que la gente piense que esto es un chiste. Para nada lo es, y agradezco a aquellos que nos han estado siguiendo a lo largo de todos estos episodios. Como dije anteriormente, son nobles, son honorables como los bereanos. Pero sí, salió sin querer. En realidad, la idea era plantear la diferencia entre Apocalipsis 3:10 y Juan 17:15. No hay tal diferencia, pero el dispensacionalismo en sus bases, sin saberlo, predica que sí hay diferencias. Nosotros, por la misma palabra, nos dimos cuenta de que no. Es que claro, no podíamos tocar ese tema sin llegar hasta el final. Es como decir, por ejemplo, nosotros somos 70% agua. Y no nos quedamos con eso. Empezamos a meternos y adentrarnos en la biología del ser humano, y cuando querés acordar, ya estamos hasta invitando médicos que hablen sobre esto, porque la gente no solo va a querer saber que somos 70% agua, también va a querer saber los por qué, y terminaremos hasta metiéndonos en lo científico para terminar estudiando la misma composición del agua, y así entendemos entonces por qué somos hechos 70% agua y no 70%, no sé, cobre u otra cosa. Así es, un tema queda esclarecido a veces
a la primera y hay otros que no. Y en la Biblia muy difícilmente pasa eso, de que agarramos un tema y ya queda esclarecido de por sí. ¿Por qué? Porque la suma de la palabra de Dios es la verdad. Lo que se requiere para entender que el concepto teológico de algo que estudiemos en la Biblia siempre tiene que estar amparado por distintos libros y cartas dentro de la Biblia. Y eso nos lleva a reforzar el punto, pero también a ir respondiendo todo lo demás. Es un mundo y no podíamos quedarnos tan solo con Apocalipsis 3:10. Teníamos sí o sí que llegar hasta el final para que la gente entendiera por qué Apocalipsis 3:10 no está diciendo lo que comúnmente se cree que dice. Así es. Bien, hoy no vamos a dar un repaso del orden del arrebatamiento, porque creo que ya se ha sobreentendido, ¿sí? Y para, de paso, incentivar a aquel que no sepa bien de lo que venimos hablando, que empiece desde el episodio 1. Bien, esto será una condensación de todo lo ya visto, porque yo he estudiado el sexto sello y veo que está todo ahí. Todo como en un cúmulo cerrado, como si se hubiese cumplido en el sexto sello ya todo el mapa escatológico. De hecho es así. Claro, porque es la segunda venida de Cristo. El sexto sello es la parusía, así es. Lo que nosotros tenemos que entender es que Juan no hace un estudio secuencial. Él no está presentándonos un escrito que va en orden de acontecimientos. O sea, esto lo escribió primero, entonces esto pasa primero, y lo que escribió después pasa después. No es así. No en todo. No habían capítulos antes en la Biblia. No habían capítulos. Y cuando fueron puestos los capítulos, justamente nuestro cerebro, que siempre tiende a enlazar y ordenar lo desordenado, con los capítulos se le hace mucho más fácil interpretar. El 2 sucede después del 1, obviamente, el 3 después del 2, obviamente, pero esto en Apocalipsis no es así en todos sus capítulos. Hay capítulos que van en paralelo, hay otros que se cumplen antes que el capítulo anterior. O sea, estamos leyendo un capítulo posterior a otro y se cumple antes que el anterior y se nos puede armar un lío tremendo. Y hay mucho de esto para acotar. Entonces, sin dar más dilaciones, vamos a la tarea. Vamos, por favor. Juan hace un recorrido de aquí hasta el final en Apocalipsis y lo repite unas 3 veces, pero lo voy a explicar con manzanitas para que lo entendamos mejor. Es como si yo tengo que ir a un negocio que queda a 1 cuadra de mi casa, ¿sí? Y voy la primera vez por la calle mía, porque supongamos que queda en la misma calle donde yo vivo. Voy hasta el negocio por la calle principal. Pero después hago el recorrido, pero doblando por la manzana. O sea, en lugar de ir recto, doy la vuelta a la manzana y llego también al mismo negocio. Y después, al tercer día que voy, no hago ni el primero ni el segundo recorrido, sino que hago otro. Esta vez agarro por la otra manzana. En los 3 recorridos que yo haga, voy a ver diferentes cosas. Porque en 1 cuadra van a haber diferentes casas, diferentes personas, quizás hasta diferentes estilos de vida, porque a veces el vecindario de cuadra a cuadra cambia mucho. Y quizá en 1 cuadra voy a contar, vi muchos perros, y no voy a mencionar esos perros cuando cuando haga la mención de cómo fue mi vivencia al ir por la otra cuadra. Y quizá de mucho más contenido cuando vaya por mi calle principal y diga, en mi calle principal hay una plaza y pude ver semáforos que en la otra cuadra, dando vuelta a la manzana, yo no menciono porque no hay semáforos ahí, no hay necesidad de que los haya o no hay una plaza. Entonces, Juan está haciendo lo mismo, va al mismo negocio, es decir, va al mismo acontecimiento de la segunda venida de Cristo, pero lo hace desde diferentes ángulos. Y por eso después, cuando yo termino de describir los 3 viajes que hice hacia ese mismo negocio, yo primero que no comenté que hice 3 viajes, yo solamente comenté lo que vi en cada uno de ellos. Y también después, fuera de esos 3 comentarios, agrego un cuarto o agrego un quinto, donde no hablo específicamente
ni de un camino que haya hecho, ni del otro después, sino que digo detalles sueltos. Hablo de los perros. No te estoy diciendo en cuál de los tres caminos vi a los perros, ¿sí? Pero te menciono cómo eran los perros que vi. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 no entra en el relato de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, pero determinamos que es la venida final de Jesucristo. Pero cuando leemos el sexto sello, la séptima trompeta y la séptima copa, nos damos cuenta de que también ahí hablamos de la venida de Jesucristo. Claro, no, está muy bien explicado, con manzanitas como a mí me gusta. Es que es la sencillez del mismo Jesús. Cuando Jesús vino, Él pudo habernos sorprendido a todos con su retórica, habernos hecho levitar en éxtasis a causa de su teología profunda, su cosmovisión atemporal desde toda la eternidad, habernos con sus verbigracias, dejarnos, como dije, extasiados o fundidos en el piso preguntándonos qué quiso decir o maravillados absolutamente, y no. Él vino y tomaba ejemplos comunes de lo cotidiano y sencillamente el creador del universo, aquel que creó el cosmos, aquel que inventó el átomo, aquel que creó la química, la física, aquel que entiende más que nada de mediciones, de física cuántica, de conceptos científicos, él explicaba con manzanitas. ¿Y a qué compararé el reino de los cielos? Decía. Y lo comparaba con vivencias cotidianas que pudiera entender el teólogo más experimentado como aquel iletrado que tan solamente conocía del trabajo de la vida y ni siquiera sabía leer o escribir. Jesús es maravilloso, Él es humilde, su naturaleza es humilde. ¿Qué padre que no sea humilde no solo perdona al detractor de sus leyes, sino que da la vida de su Hijo para poder salvarlos? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Diego, ¿estás queriendo decir entonces que los eventos son paralelos? Escatológicamente, la primera trompeta va con la primera copa, la segunda trompeta con la segunda copa y así sucesivamente todas, pero no son el mismo evento, son eventos paralelos. Ajá, no es que se repiten los juicios. No se repiten los juicios. Es el mismo camino visto desde diferentes ángulos. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, la gente que sufra en cierta parte del mundo las consecuencias de alguna trompeta, no va a estar sufriendo las consecuencias que en paralelo otra parte del mundo va a estar sufriendo por la copa que va en paralelo a esa trompeta. Claro, entiendo. Por ejemplo, Apocalipsis 16:4, el ángel derrama la tercera copa de la ira de Dios sobre ríos y manantiales y estos se convierten en sangre. Pero, ¿qué ríos y qué manantiales? No todos los del mundo, seguramente. Entonces, hay cosas que Juan no especifica y que se van a ir cumpliendo, o quizá en todo el mundo, o quizá en ciertas partes del mundo. ¿La marca de la bestia es mundial? ¡Wow! Esa pregunta, me asaltaste con esa pregunta. Sí, disculpa, no está ensayado lo que vamos a presentar en muchas ocasiones. Tenemos la lista, ¿sí?, de lo que vamos a ir viendo y a veces pasa esto, no está planeado y soltás la pregunta así como si yo las supiera todas. Se entiende, Diego, no lo sabemos. La marca de la bestia, a ver, tenemos que entender que Apocalipsis es un libro oriental, no occidental. Entiendo. Entonces, nosotros hemos occidentalizado Apocalipsis. Pero cuando leemos, y acá sí podemos usar la regla de seguir el capítulo a capítulo, porque lo que es Apocalipsis 12 está ligado al 13. El 13 es consecuencia del 12. Antes no existía la división de capítulos y te das cuenta de que no está separando Juan entre lo que va el capítulo 12 y el 13 los acontecimientos, sino que vienen en conjunto. Dice que primero ve al dragón, el dragón quiere llegar a Israel, se vuelve al no poder llegar, se vuelve contra el remanente de Israel, y el capítulo 13 sigue diciendo
un orden consecuente a lo que viene diciendo el 12. Le da a este dragón poder a la bestia, ¿no es cierto? Y esta bestia, en consecuencia, por espacio de 3 años y medio, implementa la gran tribulación, y dentro de ese contexto, no fuera, dentro del contexto de la gran tribulación, surge la marca de la bestia. Por lo cual, si la marca de la bestia estuviera ahora, ya estaríamos en gran tribulación. Exacto, ya conociéramos la cara del anticristo, ya estaríamos huyendo por nuestras vidas y ya estaría la imagen de la bestia, que yo no tengo dudas que sea la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Coincido con vos, yo pienso lo mismo. Juan se sorprende sobremanera al verla, y a esta inteligencia se le da espíritu. Se le da espíritu. Claro. Se le da espíritu en el futuro, no ahora. ¿A qué viene tu comentario? Aquí hay muchos creyentes que demonizan la inteligencia artificial, y quizá en otro episodio estaría bueno tocar si es o no aceptable ante Dios usar la inteligencia artificial. Yo creo que sí, para ciertas cosas. Yo también, pero si hablamos ahora de inteligencia artificial... Claro, se nos va todo el episodio. Estaría bueno, dejémoslo para otro. Lo dejamos para otro. Ahora, ya estaría, sea la inteligencia artificial o no, estaría la imagen de la bestia, estaría el anticristo, estarían persiguiéndonos. Ya se hubiese establecido el sistema de la marca para poder comprar y vender. Lo que ha sido usado ahora para decir tal cosa fue la marca de la bestia porque no se podía hacer tales otras si no la tenías, eso no fue a nivel mundial. En algunos países se aceptó ese modo de vida y en otros no. Y tampoco fue algo determinante. Sí podíamos seguir comprando y vendiendo, sí podíamos seguir viajando, no estábamos siendo perseguidos como iglesia a nivel mundial, y lo que es más importante, la gente que supuestamente se había puesto la marca de la bestia seguía arrepintiéndose de sus pecados y convirtiéndose a Cristo, y esto no era algo de la carne, era una obra del Espíritu Santo, porque es el único que convence de justicia, juicio y pecado. Entonces, los cristianos a veces yerran mucho por anticiparse a la escatología y vivir en ese estado afanoso de que en cualquier momento viene Cristo. Y fíjate el peligro, al creer que el arrebatamiento es en cualquier momento, entonces en cualquier momento ya puede empezar a surgir un precedente de la marca de la bestia, o puede empezar a surgir y Jesucristo ya nos va a venir a buscar porque ya está la marca de la bestia. Tenemos que respetar la escatología. Así es, Diego, estoy de acuerdo. Bien, para continuar entonces con el tema, después podemos hablar, si querés, en otro episodio de la marca de la bestia. También podríamos preparar un estudio así. No lo prepararía para episodios, pero al que le interese aprender sobre la marca de la bestia, dejo en la descripción del video un enlace a un grupo de Telegram. Yo tengo toda una temática preparada ahí, la pueden ir y ver. Perfecto, Diego. Entonces, seguimos. Bien, hablando de los sellos, si no nos perdamos, estábamos hablando de por qué el sexto sello se cumple antes del séptimo. Lo pongo con manzanitas. De nuevo, por favor. Supongamos que yo tengo 3 sellos. Seguime con atención. Me encanta este ejemplo porque es muy ameno. Yo tengo 3 sellos para hacer 3 determinadas tareas. Yo en esta semana, supongamos, tengo 3 tareas a concretar. Tengo que ir a buscar a mi hijo a la universidad en uno de esos días de la semana. En otro día tengo que congregarme en la iglesia. Y en otro día tengo que salir a cenar con mi esposa. Supongamos que tengo esas 3 tareas en el espacio de 7 días. 7 días, ¿propones el número por algo en particular? No tiene nada que ver con 7 años o semana 70. No, son solo 7 días. En esta semana yo tengo que hacer esas 3 tareas. Se entiende. Bueno, podría hacerla en 5 días si quisiera, pero voy a poner la semana completa. Yo tengo esas 3 tareas en esta semana. Va. Entonces, supongamos que para cada tarea yo tengo un día determinado. No puedo ir a cenar con mi esposa el día que a mí se me dé la gana, aunque podría hacerlo, pero no, hay un día determinado para cada cosa. El día que tengo que ir a buscar a mi hijo a la universidad es el día lunes, porque él va a la universidad el día lunes, ¿sí? El día que me tengo que congregar en la iglesia es el día domingo, porque me congrego el día domingo. Y el día que tengo que ir a buscar que tengo que ir a cenar con mi esposa es un viernes, porque nos quedó bien el día viernes, ¿sí? Entonces,
repasemos. ¿Qué tengo que hacer en la semana? Día lunes tenés que ir a buscar a tu hijo a la universidad. El día viernes cenas con tu esposa y el día domingo te congregas. Así es. Ahora, supongamos que yo tengo un sello para cada tarea. Yo tengo un sello determinado para ir a buscar a mi hijo, cenar con mi esposa y congregarme. Y hay un número que representa a esas tareas. El primer sello es para que yo pueda obtener el permiso de ir a buscar a mi hijo a la universidad. El segundo sello a mí me otorga el permiso para congregarme el día domingo. Y el tercer sello a mí me otorga el permiso de poder salir con mi esposa a cenar el día viernes. El primer sello, entonces, ¿cuál sería? Estoy entendiendo antes de que expliques. Perfecto. Pero seguimos. A ver si es así. El primer sello corresponde al día lunes, el segundo sello al día domingo y el tercer sello al día viernes. Así es. Entonces, primero se abre el primer sello, obviamente, y yo ya tengo el permiso para ir a buscar a mi hijo a la universidad. Abro el segundo sello y yo ya tengo el permiso para congregarme el próximo domingo. Y yo abro el tercer sello y ya tengo el permiso para cenar con mi esposa. Aunque los sellos los abrí en orden, lo estipulado en el segundo sello se cumple al final de todo, después del tercero, porque es en el segundo sello que yo obtengo el permiso para congregarme y yo me congrego el día domingo, o sea, más allá del día viernes, que corresponde al tercer sello y que es cuando salgo a cenar con mi esposa. Perfecto. ¿Lo entendiste? Entonces, el primer sello se cumple antes que el segundo. Y mi segundo sello, a pesar de que es abierto antes del tercero, se va a cumplir después del tercero, porque aunque yo ya tengo el permiso para congregarme, primero tengo que cumplir el tercer sello, cenar con mi esposa. Gloria a Dios. Pero a mí me viene a la mente por qué Dios decidió poner las cosas así, tan difíciles. Podría haberlo hecho más sencillo y dejar el séptimo sello para después. No tengo idea, pero si quisiera dar una respuesta, yo diría que es justamente, o para que escudriñemos más la palabra, no nos quedemos en los laureles, ¿sí? O porque también nos está mostrando que hay una temporalidad en Dios y que sus tiempos no son los nuestros. ¿Querés saber cómo aprendí yo esto? Quizás te sorprenda y te dé un poco de luz. Por favor, contanos. Yo aprendí esto de una persona, de un hermano pretribulacionista, que estaba hablando a favor del pretribulacionismo y propuso, a ver dónde está, déjame ver, en Apocalipsis 9, versículo 15, propuso el siguiente texto que dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y él explicaba justamente esto, no recuerdo bien con qué otro pasaje lo habrá unido, pero él explicaba esto, que ya los 4 ángeles ya estaban preparados para una hora, un día, un mes y un año determinados. Y la explicación que daba era muy parecida a la que yo acabo de dar, no con ejemplos así sencillos, pero sí diciendo de que aunque algunas cosas se cumplan antes, la determinación para eso ya está puesta por Dios desde antes, para fechas posteriores incluso. Creo que algo así explicaba él, pero a veces la mente engaña, pero sí, creo que fue este pasaje y que este pasaje estoy seguro de que fue. Y creo que la explicación iba por ahí también. Entonces, yo estaba tratando de comprender el sexto sello y por qué se cumplía antes del séptimo. No me entraba en la cabeza si el sexto sello es el mapa escatológico cumpliéndose al final en su colapso cósmico. ¿Cómo podía ser de que fuese antes de que sonara la primera trompeta? Si Cristo viene a la séptima trompeta, a la final trompeta, ¿cómo es que podía venir en el sexto sello? Y claro, Jesús ya tiene autoridad para regresar desde que se rompió el sexto sello, pero primero tiene que suceder todo lo de las trompetas
y todo lo de las copas. Gloria a Dios. Sí, y además que Jesucristo no está proponiendo la revelación del Apocalipsis a Juan en la manera que pensamos. Lo que está haciendo Jesucristo es todo el Apocalipsis lo encierra desde el primer al sexto sello, absolutamente todo, dejando afuera justamente el milenio, para aquel que cree que es un periodo literal después de su segunda venida, y dejando afuera todo lo que es el cielos nuevos, tierra nueva, y la gran ciudad de la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Todo eso Jesús lo deja fuera, pero enmarca dentro del primer al sexto sello toda la escatología apocalíptica hasta el día de su regreso. El séptimo sello, digámoslo así, es el permiso que obtiene del Padre Jesús para que se cumplan todos los juicios de la tierra antes de que en el sexto sello Él regrese a buscar a su iglesia. O antes de que por el sexto sello Jesús venga a buscar a su iglesia. Ha quedado perfectamente explicado, Diego. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. No sé si querés acotar algo más. Sí, bueno, ustedes hagan la tarea en casa de ir comparando trompetas con copas, pero leamos la séptima trompeta, porque Pablo dice que Jesús viene a la final trompeta. Fijémonos si calza con el sexto sello. Fijémonos lo que dice Apocalipsis 11:15. ¿Lo querés leer? Sí, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahí está. Gloria a Dios, la venida de Jesús. Bien, y ahora la séptima copa en Apocalipsis 16, versículo 17, lo leo. Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Hecho está. O sea, se terminó el tiempo. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Perfecto. Y un temblor tan grande, ese terremoto tan famoso. Así es, en el sexto sello, en la séptima trompeta y séptima copa, sucede esto, un terremoto donde toda isla se va a mover de su lugar, un terremoto que la Biblia dice no ha habido tal desde que el mundo es mundo. Y así lo dice. Es tremendo, va a ser un terremoto que quizá va a separar hasta continentes, no lo sabemos, pero va a ser tremendo. Ya para ese entonces la iglesia va a estar arrebatada. Sí, yo supongo que sí. Si leemos nuestro mapa escatológico, la iglesia es arrebatada cuando las estrellas ya han caído del cielo, pero puede ser que sea un momento paralelo, que el sol se quede sin resplandor, la luna también, un día totalmente oscuro, y en ese lapso nosotros podamos saber, como ya expliqué, quizá, ¿no? Bueno, hoy viene Jesucristo porque ya están todas las señales dadas, y sepamos o no, antes de que empiecen a caer las estrellas del cielo, que realmente ya hayamos sido arrebatados. Ahí la Biblia, si vamos juntando todo, no nos da mucha luz de exactamente cómo serán los eventos, pero no podemos negar que sí nos está diciendo que no viene antes de gran tribulación, sino que viene justamente en el día del colapso cósmico, el día de Armagedón. Excelente. Bueno, Diego, muchas gracias. Vos tenés grupos de estudio escatológico. Así es, estoy estudiando escatología en un grupo de WhatsApp y también hay un grupo en Telegram, pero recomiendo el de WhatsApp. A Telegram voy atrasado siempre con ese grupo porque todo lo que terminamos de estudiar en un grupo lo paso después a aquel. Pero lleva su tiempo porque nos demoramos en estudiar capítulo a capítulo. Diego, ¿cómo entramos a ese grupo? No voy a dejar enlace, ¿sí? Pero a menos que haya algún comentario que lo pida, y ahí se pueden ir sumando todos, o al que me lo pida yo se lo paso las veces que sea necesario, si hay algún oyente que quiera pertenecer a nuestros grupos de estudio escatológico. Ahí estamos estudiando todo Apocalipsis, capítulo a capítulo, desde el capítulo 4 en adelante.
Si alguien quiere los capítulos anteriores, lo que vendría a ser el 1 al 3, también los tengo en audio, pero el estudio desde el 4 en adelante está hecho de un modo escrito, o al menos desde el 5 en adelante. Los capítulos 4, o sea, el capítulo 4 hasta el 5, lo pueden encontrar en YouTube, en mi canal. En tu canal. Sí. Voy a dejar el enlace a los videos para aquel que los quiera ver, los dejo acá en la descripción. Y ya quedamos entonces atentos a cualquier oyente que quiera pertenecer al grupo de estudio de WhatsApp, donde lo vamos estudiando capítulo a capítulo, desde el capítulo 5, y pretendemos llegar hasta el final, si el Señor nos da gracia. Bueno, Diego, eso es buenísimo, porque me imagino todo lo que estudiarán allá. Y acá damos superficialidades en cuanto no al rapto. En cuanto al rapto, este estudio es muy avanzado. El creyente que haya llegado hasta acá no se da cuenta de que ya con todo esto que ha aprendido puede fácilmente entrar en un debate teológico con alguien avanzado en teología escatológica. Sí, tanto así, la verdad es que sí. Así es, no hacemos esto con el propósito de que los hermanos aprendan a debatir, pero a la misma vez sí, porque nosotros tenemos que contender ardientemente por la fe y la verdad de la palabra de Dios, no la mentira sobre ella. Así es. Bueno, Diego, entonces me imagino, como decías, que explicas cosas en mucha más profundidad. Sí, en cuanto a escatología, en cuanto a lo que tiene que ver no exclusivamente al rapto, sino a lo que es Apocalipsis en sí, con sus trompetas, sus copas, todo lo demás, y solo amparándonos con Biblia, sin especulaciones ni morbo hollywoodense, sí. Hay un estudio muy bueno para todo interesado. Listo, entonces, que te pregunte el que quiera entrar. Nosotros hemos llegado al final y hay aún preguntas por responder que serán justamente respondidas en próximos episodios, si el Señor así lo permite. Gracias por oír hasta acá. Te esperamos en el próximo episodio de La Voz de la Biblia.